En la ciudad de San Francisco, Norteamérica, se está llevando a cabo un experimento con los niños muy peligroso y mortal. Y no solo para Norteamérica, sino para el mundo entero. Precisamente en este tiempo en que hay una guerra muy grande en la Tierra, lo he dicho en otros vídeos, una guerra invisible entre seres de la luz que están llegando a millones, los meteoritos, y seres de la oscuridad que van a ser apresados y más tarde destruidos. Luego, en los últimos días, están tratando de crear problemas en todo el planeta. En todos los sentidos. Guerras, injusticias sociales, crímenes, violaciones de niños, abortos a millones, temor a una guerra nuclear, crisis global, un conglomerado de problemas de los cuales ya los políticos no tienen salida, ninguna. Pero hay uno que es muy peligroso, que es el que quiero comentar brevemente, en San Francisco, con los niños en las escuelas. Le están enseñando a los niños el yoga. Y quizás los niños, en su inocencia, no saben a qué peligro se enfrentan el anular su mente en el yoga, una forma de cerrar su cerebro y dejarlo vacío. Este experimento, los que han incitado a los profesores a realizarlo, dicen en un eslogan que estos niños de hoy serán los líderes del futuro de mañana. Lo que no dicen cómo será el futuro de mañana. Si el presente es catastrofal, el de mañana será caótico en todos los sentidos. Los niños, y menos los padres, que dejan a los niños en manos de dementes, no saben a lo que se enfrentan con esta práctica de yoga. En breve, en pocas palabras, para explicar, el yoga es una forma de anular la mente. O sea, una persona, sea quien sea, se sienta y anula su mente, no piensa, no trabaja su cerebro, lo deja vacío, en blanco, por decirlo de alguna manera. Porque el cerebro humano día y noche trabaja, porque si no trabaja el cerebro, el cuerpo se muere. Porque hasta las personas que están durmiendo, cuando duermen, el cerebro sigue trabajando. A veces es una forma de mezcla de sueños, de experiencias pasadas o síntomas de emociones, pero siempre trabaja. El cerebro, dice, cuando una persona duerme, tiene pesadillas, el cerebro trabaja, no puede parar. Pero si para, el cuerpo humano se disuelve, se muere, el organismo tiene que trabajar. El cerebro es un motor que mueve todo el organismo día y noche. Por ejemplo, los peces tienen que moverse siempre, no pueden pararse. Si un pez se para, significa que está enfermo y se lo comen los otros, se muere. El cerebro es infinitamente más complejo. Voy a poner un par de ejemplos del peligro del yoga. La meditación trascendental, el dejar el cerebro en blanco. El cerebro, por ejemplo, el cerebro humano, puede transmitir muchas emociones positivas o negativas. Por ejemplo, cuando una persona tiene éxito en el amor, o en el trabajo, o en lo que sea, o en su casa, o entre sus amigos, el cerebro transmite una forma de emociones optimistas, positivas. Se siente feliz, se siente alegre, se siente sano, se siente con ganas de saltar, de correr. Es un hombre nuevo, una mujer nueva. El cerebro es el que está transmitiendo esos síntomas muy positivos de emoción, de haber tenido un logro en lo que sea. Y entonces esa persona se siente diferente, salta de emoción, de alegría, porque el cerebro le hace vivir, vibrar por cualquier tipo de emoción o de éxito en su trabajo laboral, en la familia, o en los amigos, o en lo que sea, o tocar muy bien el piano. Cuando una persona, por ejemplo, ha fracasado en el matrimonio, en el hogar, en el amor, en el trabajo, lo que sea, ha fracasado, tiene una serie de fracasos económicos o emocionales, el cerebro enferma.
Porque el cerebro a la inversa transmite emociones negativas, de fracaso, de inutilidad, de soledad, de apatía, de desconfianza, de aislamiento, y la persona enferma. Y la persona ya no puede dormir, está con los problemas continuamente y al final enferma, tiene que ir al médico o al psiquiatra. Lo cual quiere decir que el cerebro tiene que estar siempre trabajando y de una manera esforzarse. Cuando una persona, por ejemplo, el cerebro piensa en emociones positivas o negativas. Una persona, el cerebro es muy complejo. Hay billones de neuronas que la mayoría no están trabajando todavía. Porque el cerebro humano está hecho para la eternidad en la Tierra. No para unos 70, 80, 90 años. Para siempre. El 99,9% de las neuronas de billones están vacías. Es como digamos un almacén con millones de disquetes y se utiliza solo uno un poquito. El cerebro está hecho para toda la eternidad, para recibir emociones, experiencias sin fin. Entonces, cuando una persona puede transmitir en su cerebro, por ejemplo, piensa siempre en sexo, o en éxito, o en venganza, o en ira, o en odio, o en ideas nuevas, o sea, el cerebro tiene que estar pensando, y siempre positivamente. Cuando es negativo, el cerebro, francamente, enferma el organismo completo, incluso muere. Por ejemplo, cuando una persona piensa en un tipo de enfermedad psicológica, la mayoría, que le duele aquí, que le duele allá, que se siente débil, que se siente apático, tiene que ir al médico. El médico generalmente, si es experto, le receta algún medicamento calmante, como muchos psiquiatras, y le dice que haga deporte, que piense en algo positivo. Siempre le da esos consejos cuando percibe de que esa persona lo que tiene es algún fracaso en la vida, o algún fracaso en el amor, o lo que sea. Pero no es porque esté enfermo. Si el cerebro piensa que está sano y te sientes sano, que te sientes fuerte, que te sientes con ganas de comerte el mundo, el organismo se recupera. Porque el cerebro es el motor que dirige todo el organismo completo. Y si el cerebro le ordena que sane, que corra, que salte y que se sienta bien, rejuvenece todo el organismo, y eso está comprobado. A veces se piensa en estupideces, en sexo, en venganza, en ira, en odio, en que tiene ganas de hacer cualquier idea contra su semejante o positivo, ¿no? Que quiere hacer algo bien por alguien, que quiere ayudar, que quiere consolar a una persona abatida, etc. El cerebro es el motor que dirige toda una vida de un cuerpo. El cuerpo no es nada, las manos, los pies, el corazón no es nada. Lo que funciona es el cerebro. Por eso, si los niños están enseñándoles a tener el cerebro vacío, libre, limpio, hay un peligro que la gente desconoce, y es lo siguiente. La Tierra, el ser humano, nosotros los humanos, no estamos solos. Es verdad que hay otro tipo de seres, pero en la Tierra hay otros seres superinteligentes. Los ángeles caídos, los demonios. Es un nombre que se da. La palabra demonio quiere decir rebelde, resistidor. Ángeles caídos que van a ser destruidos. Estos ángeles pueden meterse en cualquier cerebro si lo dejas vacío. Jesucristo una vez puso un ejemplo de una casa sucia que la limpian. Es el cerebro, estaba hablando. Y cuando la limpian, dice que unos demonios la ven limpia y se meten. Y entonces se meten uno, si había uno, se meten 7. Y ya no hay forma de limpiarla otra vez. Eso significa el cerebro. Cerebro, tenemos, debido a la imperfección, el cerebro enturbiado, enfermizo. No hacemos bien las cosas porque estamos imperfectos. El cerebro no funciona, funciona al 1%. Pero claro, si el cerebro encima tú lo vacías, dejas paso a que estos demonios se introduzcan en el cerebro y lo dirijan. Y siempre a destruirte a ti y a tus semejantes, los que te rodeen. Fíjense un ejemplo más claro y evidente. Los psiquiatras. Los psiquiatras, sobre todo si son expertos o profesionales, cuando los clientes o las clientes tienen algún problema psíquico o complejos o situaciones embarazosas o pesadillas, el psiquiatra generalmente, en muchos casos, hace un acto bastante peligrosísimo, y es el hipnotismo. O sea, el hipnotismo es sencillamente lo que es el yoga.
dejan la persona, al cliente, mediante una meditación, unas palabras claves, un relajamiento, el cerebro vacío. Y el psiquiatra dice, no piense en nada, cálmese, esté relajada, deja el cerebro vacío. No, es un yoga provocado. Y entonces el psiquiatra, el peligro que hay es que profundiza en tu cerebro y te saca lo que el psiquiatra quiere. Tú ya no eres dueño de ti. Y el psiquiatra se aprovecha de que es tu jefe, se ha metido en tu vida, en tu cerebro. Tú eres un esclavo, una esclava del psiquiatra. Y el psiquiatra puede hacer bien o mal, según dependa. En muchos casos hay psiquiatras que han introducido el hipnotismo en la persona, la cliente, y la han violado allí en el despacho. Muchos casos, hay montones. O hay otro peligro de que si una persona, el cliente es adinerada, el psiquiatra tranquilamente en un acto de hipnotismo, confiando el cliente en el psiquiatra, le hipnotiza y ya es dueño el psiquiatra de su cerebro. Y le dice, dime los números de tu cuenta corriente en Suiza. O en otros casos, dime tu password de tu ordenador secreto. ¿Qué password tienes? Pom, pom. Pero el cliente no se entera. Y cuando el psiquiatra ha terminado de hacer su gestión, le dice, despierta. Y despierta y el cliente no se acuerda de nada. Pero hay otro tipo de psiquiatría muy peligrosos, son los demonios. Y los demonios, al meterse en los cerebros, sobre todo de niños inocentes, pueden manipularlos y hacer lo que quieran con ellos. Por eso el eslogan de los niños de hoy serán los líderes del futuro. Pero ¿qué líderes serán y qué futuro? Por otra parte, el San Francisco de Norteamérica, aparte de eso tradicional, es la región o la ciudad donde más homosexualidad, lesbianismo, sadismo, satanismo de todo Norteamérica, donde más hay ese conjunto de inmoralidad sexual. San Francisco, más libertinaje, más suicidios, más muertes provocadas y más criminalidad en todos los sentidos, sexual o literal. Por eso, precisamente, el experimento se empieza en San Francisco. El cerebro humano es tan complejo, tan sumamente complejo, no hecho por una evolución de millones de años de casualidad. No hay forma humana de hacer un cerebro, ni una célula. No hay científico que pueda hacer una célula, ni nada. Ni un dedo de una mano, no pueden hacer nada. El ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, somos medio ángeles, medio humanos. Por eso el cerebro humano es tan complejo que una vez se hizo una comparación. Y la comparación fue que si algún día, que nunca llegaría ese día, se pudiera hacer un sistema electrónico que fuera semejante al cerebro, de poder pensar por sí mismo, traducir ideas, inventar. El cerebro y el mecanismo que fuera semejante al cerebro tenía que ser tan grande o más que el planeta Tierra. O sea, una máquina que fuera como un planeta para ser igual a un cerebro humano. Somos muy complejos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando estos seres de la oscuridad sean exterminados, la humanidad recuperará lo que hace 6.000 años perdió, la vida eterna. Y el cerebro recuperará su salud, el DNA se recuperará y viviremos para la eternidad, siendo humanos y hombres y mujeres perfectos. Cuando estos demonios, seres de la oscuridad, que han manipulado a la raza humana hasta el día de hoy durante 6.000 años, se han exterminado y ya son exterminados. Quiero recordar, ya que soy español también, que hay de los peligros que conlleva el yoga y el espiritismo, el satanismo, la adivinación, etcétera, etcétera, los actos sobrenaturales, que la reina Leticia de España ha sido y es practicante de yoga muy habitual. Y ya conocen, desgraciadamente, lo digo por don Felipe, por rey Felipe, que ha sido muy inmoral, muchos abortos que son asesinatos de niños, relaciones con espiritistas y con todo ese bajo mundo del ocultismo. Un peligro para el pueblo español, desgraciadamente. El yoga es una arma, última arma, para socavar la mente de los niños en su infelicidad y en su inocencia. Muchos de los clérigos de todo el mundo, católicos sobre todo, eso ya es común, conocido, han abusado de millones de niños en su inocencia, los han arruinado la vida
y en muchos casos asesinados, el satanismo más puro en monasterios y en Vaticano, el alma, el cuerpo de los niños, algo que están abusando en todo momento gente que en su ignorancia dejan caer en manos de gente y mentes depravadas. Ojo con el yoga, ojo con los demonios, que ya les quedan poco tiempo de vida, para bien de la humanidad y para mal de ellos y las organizaciones en toda la tierra que ellos han formado desde hace 6.000 años. A por todas, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes.